Hola, bienvenidos a este episodio de Autismo de Verdad. Hoy vamos a hablar sobre escribir para entender, cómo el autismo inspira y transforma vidas. Y para eso tenemos un invitado internacional que es Marcos. Entonces, Marcos, me gustaría que te presentaras, que le contaras un poco a la audiencia quién eres y bueno, cómo comienza tu historia. Bueno, yo me llamo Marcos, soy de España, concretamente de Valencia, cuando diagnosticaron a mi hijo con autismo, caí en una depresión muy profunda y decidí escribir libros pues para salir un poco de ese pozo que entras cuando entras en la fase de luto, la fase esta que es cuando tienes que aceptar el diagnóstico de tu hijo. Y esa primera historia dio forma y se convirtió en un thriller. Empecé a buscar lectores por internet, funcionaron más o menos bien. Cuando acabé mi cuarto libro, el grupo de terapia al que va mi hijo me dijo, bueno, como tú escribes, haznos un relato sobre el autismo y tal, a ver qué tal. Gustó mucho y la directora del centro me dijo, oye, ¿por qué no los protagonistas narran la historia en primera persona? ¿Por qué no eres tú el protagonista de tu historia? Y cuentas a los demás pues tu experiencia y lo que has vivido como padre, desde la perspectiva de un padre, porque en el autismo normalmente siempre se centra o en el niño o se ve algo más maternal, ¿no? Se centra más en la madre. Y empecé a indagar y que yo sepa, pues no vi ningún libro centrado y desde la perspectiva del padre. Y empecé a hacerlo y es de momento el que más está funcionando, el que más está, muchos padres me agradecen que lo cuente, porque así como intento contarlo porque mi sello es el humor negro, el sarcasmo, lo apliqué a ese libro y la gente dijo, ¿cómo puedes hacerme reír con una historia tan complicada como es el diagnóstico de autismo? Digo, es que hay que intentar ver el humor hasta en las peores situaciones, porque si no es que puedes caer en lo que me pasa a mí, en un pozo que es una depresión que aún estoy haciendo tratamiento y, bueno, mi mujer y yo estamos yendo a una psicóloga, creo que es una vez por semana, ¿no? Sí, una vez por semana, pero y vamos mejor, pero de vez en cuando pues hay recaídas. Sí. ¿A qué edad reciben ustedes el diagnóstico de tu hijo? Pues fue a los 3 años, pero nosotros lo negábamos. Mi mujer menos, pero yo me cerraba y decía, bueno, eso será un retraso madurativo porque no hablaba. Ujú. Él fue en la guardería donde se dieron cuenta de que algo no iba bien. Y les supo más decírnoslo, pero nos dijo la directora, mira, es que cuando, por ejemplo, hacemos un ejercicio de enseñarles a usar el paraguas a niños de 2 años, es normal que los niños de 2 años no hagan caso. Pero es que tu hijo no es que no hace caso, es que tu hijo da vueltas en círculos. Y nos dijo, vamos a hacer pruebas para descartar, simplemente para descartar. Y yo decía, nada, será algún problema de madurativo o de crecimiento o de madurez o algo. Y después de las pruebas vieron que el oído iba bien, que el tema o sea, neural, perdón, o neuronal, que a tanto no llego, pero iba bien, iba todo bien. Todo parecía estar en orden y la médica, o sea, la neuropediatra, perdón, dijo aquí la única explicación es que tiene autismo. Que él sigue sin hablar, tiene 10 años y no empieza a decir alguna palabra ahora, papá y mamá y alguna palabra se le escapa, pero el tema verbal no se comunica. Ok. Y luego de esos 3 años, bueno, a los 3 años, y tú encuentras, digamos que en la escritura una forma, como decías ahorita, de hacer catarsis, de poder Sí, sobrellevar un poco ese duelo y esa depresión en la que muchos papás seguramente se sienten identificados porque, claro, tienes un hijo en el que tienes que romper un poco como esa estructura o ese imaginario que uno tiene y volver a sí, eso es. reconstruirlo alrededor de un diagnóstico, ¿no? Exacto. Pero ¿cuánto tiempo pasa, digamos que desde esos 3 años hasta que empiezas a escribir? Bueno, al año del diagnóstico, perdona, eso exactamente. Desde el diagnóstico, yo siempre he sido muy creativo, me gustaba dibujar, hacer cómics, pero de pequeño era más el que hacía los guiones de los cómics, cuando era pequeño en el colegio y eso. Y yo empecé ya a escribir, cuando jugaba rol con amigos era el que hacía las historias, siempre mi cabeza, digamos, no ha parado nunca de crear cosas. Entonces, me senté, eso que un día me senté y yo mismo dije, va, luego para mí, después de hacer mis 300 páginas, digo, luego para mí no le va a gustar a nadie mi estilo. Y mi mujer como sorpresa me dijo, mira, lo he mandado a una editorial, pero de autopublicación, que tú pagas a cambio de que te lo hagan, pero para que al menos lo veas en papel. Y yo dije, bueno, pero no le va a gustar a nadie, pero bueno, lo veo ahí, al menos como ilusión, ¿no? Tener mi libro hecho. Y me vi con 20 ejemplares en casa. Digo, ¿qué hago con esto? Y empecé a enviarlo a gente por Instagram, pero yo asustadísimo, dije, bueno, me van a decir que es horrible, que no les gusta, y me acordaré toda la vida
Se llama Secretos en Libros en Instagram y la primera que lo leyó me respondió con su mensaje fue, el que me respondió me dijo, ¿vas a seguir escribiendo? Digo, ¿por qué? Dice, porque he alucinado con tu libro. Y fue el primer libro que escribí. Dice, me ha encantado, sigue haciéndolo y tal. Y me motivó y pues aquí estoy, a día de hoy. Genial. Bueno, y este libro que tú nos contabas de esta historia, digamos que con el diagnóstico de tu hijo, de cómo lo llevaron, digamos que de esa forma de encontrar, sí, una manera de contar tu historia que se llama Desde tus ojos. Sí. Cuéntame un poco qué contiene, o sea, una persona que llega a este libro, ¿con qué se va a encontrar? Empieza así, hablando yo mismo, o sea, yo soy el que narra la historia, como si estuviera sentado con una persona. De hecho, el preámbulo es yo diciéndole a esa persona lo que se va a encontrar un poco, invitándole a prepararse un café, sentarse en el sofá como si estuviera charlando con él para escucharme lo que le tengo que decir. Alguien que es amigo suyo y que no tiene ni idea, la menor idea, porque yo no tenía del autismo. De hecho, yo le dije al neuropediatra, mi hijo es un Sheldon Cooper. Me dijo, ya no, o sea, el autismo no es un Sheldon Cooper, hay muchas variantes, puede incluso, y me dijo, no hablar o puede ser un genio, es que hay muchos niveles. Tú te creas expectativas en tu cabeza y esas expectativas tienes que sacártelas, quitarlas y reiniciar toda la idea y todas las aspiraciones que tienes con él. Claro, yo no he ido al cine con él, no puedo ir a cenar con él porque grita y ve mucha gente y se autolesiona, no puedo ir a fiestas, mañana es una fiesta aquí en mi ciudad donde va mucha gente, no puedo llevarlo porque se pone muy nervioso. Entonces tienes que adaptarte a una realidad que no esperabas y que es muy diferente a la de cualquier padre promedio. Yo no soy ni comunicadora ni periodista de profesión. De hecho, soy psicóloga de profesión, pero pues trabajo en una organización. Y a partir del diagnóstico de mis hijos, pues empecé a hacer esto. Empecé a hacer este espacio que también me ha funcionado muy bien también como una especie de catarsis un poco de esos retos que uno tiene todavía, salir a comer a un restaurante, ir a un parque o lo que tú decías ahora mismo de ir al cine, bueno, Mm. todas esas cosas que siguen siendo muy retadores y también, por ejemplo, el tema de la educación. Te quería preguntar un poco eso, ¿qué sigue siendo un desafío para ti que probablemente hay que seguir trabajando, que tú quisieras a través, por ejemplo, de tu libro, de lo que escribes, generar esa conciencia en la sociedad de lo que sigue siendo retador para una persona dentro del espectro? Yo creo que más la aceptación. Pues mira, hace poco, fue la semana pasada fuimos a Barcelona y él nunca había ido a una urbe tan grande. Nosotros somos de una ciudad grande, pero no al nivel de una capital. Y al salir fuimos a hacer unas pruebas, está a 4 horas de aquí, se portó bien en el coche, pero al salir del parking, claro, de repente tanta gente, tanto tráfico, se quedó sorprendido, empezó a gritar y a pegarse y nadie se acercó a decir qué pasaba, se quedaron todos mirando como si fuera raro, la gente nos miraba de reojo y lo notamos. Y enseguida pues lo cogimos, vámonos y nos fuimos. Y aquí en cambio, por ejemplo, cuando vamos por aquí, aunque haya algún desconocido en la ciudad más pequeña, enseguida la gente se acerca, oye, está bien y te dice ayuda y tal. Como que parece que en las ciudades más pequeñas, como todo el mundo se conoce, hay más cobijo. ¿Cuáles son esos o cuál es ese desafío mayor que hay en cuanto a lo emocional para ustedes como familia, pero también el abrirte a compartir una historia tan personal con el mundo a través de tu libro? O sea, ¿cuáles son esos, como esa carga emocional, cuál es ese mayor desafío emocional, tanto frente al diagnóstico como probablemente a dar el paso de contar esta historia, de hacerla como tan pública? A ver, aquí habría dos partes. El tema de la historia, no he contado absolutamente todo, porque hay cosas que son muy personales, muy de mi familia. Claro, yo he contado lo que va en torno alrededor de mi hijo. Pero hemos pasado por crisis muy complicadas, porque no solo afecta, o sea, afecta a la pareja en el sentido de que no podíamos, hubo una temporada que no podíamos hacer absolutamente nada como pareja, y eso se nota, no poder tener nuestro momento. Hasta que mis propios padres dijeron, mira, vamos a hacer una cosa, tomaros un fin de semana al mes, desconectar, que os hace falta, y iros a un cine, aunque sea unas horas, y daros vuestro momento de pareja, porque claro, no podéis ir con él, está claro, pero tenéis que cuidar vuestra relación porque eso afecta a él. Pero ¿cómo es comenzar a escribir de la condición de tu hijo? Te sientas,
bueno, pasa todo el duelo, por decirlo así, te sientas y cómo es arrancar a escribir, porque por lo que pude ver, investigando tu nombre en internet, pues hay cosas muy bonitas y hay libros muy interesantes de todo lo que haces y en las redes y demás, pero a mí sí me genera curiosidad, ¿cómo das ese paso para comenzar a escribir? Aquí lo que hice fue imaginarme, como era mi propia historia mía, no tuve que hacer eso porque ya conozco a los personajes, Claro, sé cómo son, sé su personalidad, no tengo que darles rasgos, decir, bueno, este es más tímido, este tal. Lo que hice fue imaginarme que la pantalla del ordenador era lo que he dicho antes, un amigo mío con el que yo estaba hablando y que era alguien que me estaba escuchando. Yo imaginaba sentado en un sillón con un café charlando con alguien y que le estaba contando mi historia. O sea, yo hablaba en mi cabeza y la transmitía en papel, simplemente contándole desde cero, como si fuera un amigo nuevo que no me conoce. Ay, tienes un hijo autista, háblame de él. ¿cómo es en España todo ese tema de la inclusión con los niños que están dentro del espectro? ¿Cómo lo has visto tú? Pues yo en España veo grandes avances. El problema que veo al menos aquí es que hay como dos bandos. En vez de estar todos unidos y estudiar juntos lo mejor para los niños, se está creando lo que a mí no me está gustando, como una especie de división. Por ejemplo, hubo un momento porque mi hijo va a un colegio de educación especial y yo como padre al principio fue doloroso, pero ahora que va y veo el nivel del colegio, los buenos profesores que son, lo que lo cuidan, tiene una clase que son solo 4 niños para 2 profesores. Claro, y son niños que son como él. Yo entiendo y me costó aceptarlo, pero entiendo que mi hijo no puede ir a una clase de historia, porque no entiende el concepto de la historia. Entonces, él necesita ayuda para avanzar acorde a su nivel y para tener la mayor independencia posible. Pero hubo un grupo, por ejemplo, que estaba en contra de los colegios especiales y querían incluirlos en los colegios ordinarios. Y los Claro. colegios, claro, decíamos, pero es que mi hijo en un colegio ordinario no puede ir. Y decían, pero es que decían que eso era apartarlos, excluirlos. Digo, no es apartarlos, es adecuarles una educación de su nivel, es la mejor para ellos, porque mi hijo de momento lo que necesita es saber expresarse. Igual que hay gente aquí que discute por si debe decirse, a lo mejor digo yo en un vídeo, que creo que hice un post hace poco, alguien dice, mi hijo autista, no digas autista, di con autismo. Digo, tan necesario es discutir por el modo Claro. que se dice, es que lo veo absurdo. Vamos a centrarnos en buscar una solución, en sitios para que ellos puedan ir. ¿Qué más da como se diga con autismo o es una pérdida de tiempo? ¿Cómo es la relación de Aaron con el deporte? ¿Cómo llevan eso ustedes como familia con él? Ah, pues le encanta la piscina. Deportes que no sea eso, le encanta correr, pero no es disciplinado. Sí, damos paseos, pero no es disciplinado. O sea, yo sé que él no puede jugar a fútbol porque coge la pelota y se va. Entonces no Claro. obedecería órdenes de equipo. Pero la piscina es algo que le encanta y cuando lleva sí que le dicen, ven por aquí, él coge el flotador y va por donde le dicen y sí que obedece. Quería como preguntarte para ir cerrando un poco la conversación. Qué viene para ti? Como, digamos que como papá de Aarón, pero también en tu caso, digamos que como escritor, porque tienes ahí una oportunidad también de seguir desarrollando un talento que seguramente lo tenías y no lo habías explorado antes, pero que seguramente vienen muchas más cosas para ti. Entonces quería preguntarte un poco qué viene en esos dos campos. O sea, mi principal objetivo es vivir de esto. Me gustaría sacar un libro, lo tengo pensado, pero cuando acabe este quiero parar porque darme un descansito, pero algo más personal, no contando mi historia, sino qué le diría a un padre, porque se me ocurrió, pero digo con calma, ya lo haré cuando acabe este, qué le diría a un padre que está sentado conmigo y me dice, acaban de diagnosticar a mi hijo, porque todos los libros que veo son muy terapéuticos, muy médicos, ¿qué hacer? Algo más humano, algo más cercano, algo más de decirle, mira, te vas a enfrentar a esto, prepárate, tal, pero con este, si haces esto, podrás atravesarlo. Yo, por ejemplo, también hice deporte, perdí 20 kilos, pero yo estaba, de verdad, me agarré al deporte, me agarré a escribir. Me gustaría escribir eso, algo más porque yo hice una amiga de Florida, de un grupo de contacto conmigo, se llamaba Abraza la Sonrisa. Sí, y me dijo que allí, que si lo podía traducir al inglés, digo, es que no me llega el presupuesto. Dijo, es que el problema de Estados Unidos, por ejemplo, es que el 90% de los padres a los que diagnostican autismo a sus hijos abandonan a las madres. Y ella era una mujer soltera. Su padre la dejó. Entonces dijo, me gustaría un libro que fuera para ayudar a los hombres, porque casi las madres es raro que una madre abandone a su hijo. Es así.
es raro. Pero un libro más que ayude al hombre a sanar el dolor y que otra persona que lo ha vivido le diga, mira, tranquilo que no es para tanto, pero esto es lo que tienes que, esta es la realidad nueva que tienes que aprender a asumir. Pero, ¿en dónde pueden conseguir todas estas historias? ¿Cómo son tus redes? ¿En qué lugares? ¿O cómo se puede hacer para conseguir todo esto desde cualquier lugar del planeta prácticamente? Porque eso tienen las redes sociales, acortan distancias. Yo en Instagram sí, buscando Mark Manson me encontrarán, pero el problema es conseguir los libros. En digital, en Amazon creo que sí, que en Latinoamérica sí se puede conseguir en digital, en Kindle. Entonces en Amazon digital sí se pueden conseguir. Luego, claro, el libro que no son de autismo son historias de adultos, son thrillers, no tiene nada que ver, claro. Son historias pues, más oscuras, más de suspense, con intriga. Pero del autismo es un libro familiar, obviamente, claro. No tiene nada que ver. Decidí que digo, voy a quitar un poco de oscuridad, es humor negro, y voy a contar mi historia de un modo más cercano y familiar. Genial. Marcos, Cris, muchísimas gracias por este espacio. A vosotros. De verdad, como decía Cris, creo que es admirable pues todo lo que haces en el día a día, tus redes, es generar un poco de conciencia y de sensibilización frente al tema, de contar tu historia, que si bien digamos que decías que no entra al detalle, pues igual uno abrirse y contar esa historia, que yo digo que también es una forma de salir del closet pues de este tema y del diagnóstico, pues es admirable. Entonces muchísimas gracias a ambos por este espacio, y bueno, nos veremos en una próxima ocasión. Gracias a vosotros.